Bienvenidos a este tercer episodio de nuestra serie especial sobre los discípulos de Jesús. Cada capítulo nos ha llevado más cerca de comprender cómo hombres comunes fueron transformados en testigos extraordinarios del poder y el amor de Dios. En el primer episodio vimos la historia de Pedro, el hombre que pasó del miedo a ser encendido por el fuego del Espíritu Santo. En el segundo, conocimos a Juan, el discípulo amado que permaneció junto al Maestro hasta el final y recibió visiones eternas en Patmos. Y hoy nos adentraremos en la vida de Santiago, el discípulo que entregó su vida sin retroceder. Esta serie no es solo un recorrido por la historia, es una invitación a vivir la fe con valentía, fidelidad y esperanza. Cada relato está lleno de lecciones que pueden transformar tu manera de ver la vida y tu relación con Dios. Así que quédate con nosotros hasta el final, porque lo que escucharás hoy tocará tu corazón de una manera poderosa. Y si aún no viste los episodios anteriores, te invito a regresar y disfrutarlos, porque cada historia se conecta en un mosaico más grande que revela la obra de Cristo a través de sus discípulos. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque lo que viene en los próximos capítulos será aún más emocionante. Esto apenas comienza, y juntos descubriremos cómo la fidelidad de aquellos 12 hombres sigue inspirando al mundo hasta el día de hoy. Imagina la escena. El sol apenas nacía sobre el mar de Galilea, iluminando suavemente las aguas tranquilas y las redes de pesca que se secaban a la orilla. Entre los hombres que trabajaban en ese ambiente sencillo estaban Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Eran pescadores como su padre, acostumbrados a la rutina dura y repetitiva del oficio: lanzar redes, esperar, recoger, separar el pescado, reparar lo que se rompía. Para ellos, la vida parecía destinada a seguir el mismo ciclo de esfuerzo, un futuro previsible marcado por el sudor de las manos y la herencia familiar. Pero fue allí, en medio de lo común, donde algo extraordinario sucedió. Jesús caminaba por la orilla y, con mirada firme y voz serena, los llamó. «Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres». Mateo 4:19, KJV. Esas palabras sencillas cargaban un peso eterno. Santiago y Juan no oyeron solo una propuesta, escucharon un llamado divino, una invitación que atravesaba el tiempo y la eternidad. Sin dudar, dejaron la barca, al Padre y todo lo que conocían para seguir a aquel hombre que hablaba con autoridad y transmitía una presencia diferente a cualquier otra. Para Santiago, ese momento fue el inicio de una transformación radical. Ya no era solo un pescador, se convertía en discípulo del Mesías. La decisión de dejarlo todo revela algo profundo. Seguir a Jesús exige valentía para abandonar lo familiar y abrazar lo desconocido. No hay registro de preguntas o condiciones. Santiago no pidió tiempo para pensarlo. El llamado fue inmediato, y su respuesta también. Esto muestra el corazón de alguien dispuesto a obedecer sin reservas, alguien que reconoce la voz del Maestro incluso cuando todo parece incierto. Santiago, al igual que su hermano Juan, formaba parte del grupo conocido como Hijos del Trueno. Marcos 3:17, KJV. Ese apodo dado por Jesús indicaba su carácter fuerte, quizás impulsivo, alguien que no temía hablar o actuar con intensidad. Pero esa misma intensidad, canalizada por el Espíritu de Dios, lo convertiría en un testigo poderoso del Evangelio. Aprendería, a lo largo de su caminar con Cristo, que el verdadero poder no está en el ímpetu humano, sino en la entrega completa a la voluntad divina. Seguir a Jesús no significaba abandonar solo redes y barcas. Significaba renunciar a un estilo de vida, a una identidad moldeada por el trabajo y la tradición. Santiago estaba dispuesto a redefinirse, a permitir que el Maestro escribiera una nueva historia sobre su vida. Ese acto inicial de obediencia se convertiría en la marca principal de su trayectoria, la disposición de seguir hasta el fin, incluso cuando el camino lo llevara al martirio. Desde el principio, Santiago fue testigo cercano de los milagros de Jesús. Vio aguas calmarse con una palabra, leprosos ser sanados, paralíticos levantarse, muertos volver a la vida.
Cada uno de esos signos reforzaba la certeza de que había dejado todo por algo infinitamente mayor. Su fe no se basaba solo en discursos, sino en lo que sus ojos contemplaban y sus manos tocaban. Caminaba con el Hijo de Dios, y nada podía compararse con eso. Pero el llamado de Santiago no era solo para ver milagros, también era para aprender a amar, a servir, a humillarse. Él, que antes se destacaba por su ímpetu, tuvo que aprender que en el reino de Dios la grandeza se mide por la capacidad de servir. En un episodio registrado en los Evangelios, Santiago y Juan pidieron a Jesús lugares de honor en su reino. Marcos 10:37, K. Tatupi. Querían estar a la derecha y a la izquierda del Maestro en su gloria. La respuesta de Jesús fue directa. ¿Podéis beber el cáliz que yo bebo? Marcos 10:38, KJV. Ellos respondieron que sí, quizás sin comprender plenamente el peso de esa afirmación. Y de hecho, Santiago sería el primero de los apóstoles en beber de ese cáliz de sufrimiento, entregando su vida como mártir por la fe. El llamado de Santiago nos enseña que seguir a Cristo implica entrega total, incluso la disposición de sufrir por causa del Evangelio. Su sí, dado a la orilla del mar, fue confirmado cada día en que caminó junto a Jesús, escuchando sus palabras, viendo sus hechos, pero también aceptando el desafío de negarse a sí mismo. Esa trayectoria comenzaba con un acto sencillo de dejar redes, pero culminaría en un testimonio eterno de fidelidad. La escena inicial del llamado de Santiago resuena hasta hoy. Muchos de nosotros estamos atrapados en nuestras propias redes, rutinas, preocupaciones, seguridades aparentes. Pero cuando la voz de Jesús se hace oír, somos invitados a abandonar lo que nos ata para seguirlo en un camino nuevo. No sabemos a dónde nos llevará, pero sabemos con quién iremos. Ese fue el secreto de Santiago. No se trataba del destino, sino de la compañía. Caminar con Jesús valía más que cualquier certeza humana. Así, la vida de Santiago comienza mostrándonos una verdad esencial. El discipulado no es para quienes buscan comodidad, sino para quienes buscan a Cristo. Es un viaje de fe, marcado por decisiones radicales, aprendizajes profundos y la promesa de que cada paso con Él nos conduce a algo mayor de lo que podemos imaginar. El llamado a la orilla del mar fue solo el primer acto de una historia que terminaría con valentía y gloria, recordándonos que seguir a Jesús vale cada renuncia, cada sacrificio y hasta la propia vida. Seguir a Jesús no era un paseo fácil ni un camino de tranquilidad constante. Santiago, al igual que los demás discípulos, experimentó momentos en los que la gloria de Dios se manifestó de manera impresionante, pero también vivió situaciones que desafiaban su fe y lo confrontaban con sus propias debilidades. Su recorrido junto al Maestro fue una escuela viva, donde cada milagro y cada palabra se convertían en lecciones eternas. Desde el inicio, Santiago fue testigo de la autoridad incomparable de Cristo. Vio cómo las multitudes se agolpaban alrededor de Jesús, hambrientas no solo de pan físico, sino de esperanza y de vida. Fue parte del grupo que distribuyó los panes y los peces en aquel día inolvidable en que 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, fueron saciados con apenas 5 panes y 2 peces. Juan 6, 9, 13, KJV. Él mismo sostuvo en sus manos aquel alimento multiplicado, viendo cómo el poder de Dios transformaba lo poco en abundancia. Ese milagro no solo llenó estómagos, sino que enseñó a Santiago que cuando lo poco es puesto en manos de Cristo, se convierte en más que suficiente. Otro momento decisivo fue cuando Jesús calmó la tempestad en el mar de Galilea. Santiago estaba en la barca, luchando contra el viento y las olas, sintiendo que la muerte estaba cerca. Pero con una sola orden del Maestro: calla, enmudece. Marcos 4:39, KJV. El mar se tranquilizó y el viento cesó. El terror se convirtió en asombro, y Santiago comprendió que no seguía a un simple rabino, sino al Señor de la creación. Esa experiencia fortaleció su fe, enseñándole que incluso en las tormentas más violentas, Cristo tiene poder para traer calma.
Santiago también fue testigo de la resurrección de la hija de Jairo. Marcos 5:37-43, KJV. Solo él, Pedro y Juan fueron permitidos en aquel cuarto donde la niña yacía muerta. Vio con sus propios ojos cómo Jesús tomó la mano de la pequeña y dijo, Talita Cumi, que significa, Niña, a ti te digo, levántate. Y al instante, la vida regresó a su cuerpo. Para Santiago, esa escena debía haber sido inolvidable. Un recordatorio de que Jesús no solo tenía poder sobre el mar y la enfermedad, sino también sobre la misma muerte. Uno de los momentos más gloriosos que marcaron a Santiago fue la transfiguración. Mateo 17:1-6, KJV. Estuvo allí cuando el rostro de Jesús resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Presenció cómo Moisés y Elías aparecían, conversando con el Maestro, y escuchó, junto a Pedro y Juan, la voz del Padre desde la nube diciendo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él, oíd. Esa revelación dejó una huella imborrable en su fe. Fue como si el cielo se abriera por un instante para confirmar que aquel a quien seguían no era un simple hombre, sino el Hijo eterno de Dios. Pero no todo era gloria visible. Santiago también vivió momentos de confrontación, donde sus aspiraciones humanas chocaban con la enseñanza de Cristo. En una ocasión, él y su hermano Juan pidieron a Jesús sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda en su reino. Marcos 10:35-37, KJV. Su ambición por lugares de honor mostró que aún no entendían completamente el camino del discipulado. La respuesta de Jesús fue clara. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Marcos 10:43, KJV. Con esas palabras, Jesús transformaba la idea de poder y éxito, enseñando que la verdadera grandeza estaba en el servicio y en la humildad. Otro episodio revelador ocurrió cuando Santiago y Juan, indignados por la resistencia de los samaritanos, preguntaron a Jesús si debían hacer descender fuego del cielo para destruirlos. Lucas 9:54, KJV. La reprensión del Maestro fue inmediata. Jesús no había venido para destruir, sino para salvar. Este momento mostró que, aunque Santiago era apasionado y celoso, necesitaba aprender a canalizar su fervor bajo el espíritu de amor y gracia que caracterizaba al Mesías. Así, cada experiencia, cada corrección y cada milagro iban forjando su fe. Santiago aprendía que seguir a Jesús no significaba buscar venganza, poder o reconocimiento, sino imitar al Maestro en servicio y sacrificio. Su carácter de hijo del trueno estaba siendo moldeado para convertirse en testigo fiel, alguien dispuesto a entregar todo por la causa del reino. Es importante notar que Santiago fue parte del círculo más íntimo de Jesús, junto a Pedro y Juan. Este privilegio no era para engrandecerse, sino para prepararse. Estuvo en Getsemaní, cuando Jesús, lleno de angustia, se apartó a orar, y su sudor se convirtió en gotas de sangre. Lucas 22:44, KJV. Aunque los discípulos no lograron velar con él en aquella hora, Santiago fue testigo de la vulnerabilidad del Maestro, del peso del sufrimiento que estaba por venir. Todo este recorrido moldeaba en él una fe firme, una convicción que lo prepararía para lo que vendría después. No fue un camino de teorías, sino de experiencias vividas. Vio milagros, escuchó enseñanzas, fue corregido y confrontado. Y en cada paso, aprendía a depender más del poder de Cristo y menos de su propio impulso. La fe de Santiago no se formó en un instante, sino en un proceso. En cada milagro, en cada reprensión, en cada revelación, su corazón se fortalecía. Aprendió que seguir al Maestro implicaba tanto gloria como sufrimiento, tanto luz como sombras. Pero lo esencial era permanecer fiel, aun cuando no entendiera todo lo que ocurría. Ese camino de aprendizaje nos enseña también a nosotros. Muchas veces anhelamos ver solo la gloria, los milagros y las respuestas inmediatas. Pero la vida de Santiago nos recuerda que la fe verdadera se forja en el proceso, en las pruebas,
en la corrección y en la espera. Es en esos momentos cuando aprendemos que no se trata de nosotros, sino de Cristo. Cuando miramos la trayectoria de Santiago hasta este punto, vemos a un hombre apasionado, a veces impulsivo, pero en constante transformación bajo la guía del Maestro. Su vida era un testimonio de que Dios toma nuestras debilidades y las convierte en fortalezas, que nos corrige no para humillarnos, sino para prepararnos. Y todo esto lo conduciría a su destino final, entregar su vida como testimonio supremo de fidelidad al Señor. La historia de Santiago alcanza su punto culminante en uno de los momentos más solemnes y conmovedores del libro de los Hechos. Después de haber seguido a Jesús desde las orillas del mar de Galilea, después de haber sido testigo de milagros, enseñanzas, reprensiones y de la gloria del Maestro, su vida llegaría a un desenlace que sellaría con sangre la autenticidad de su fe. Fue llamado no solo a seguir, sino a dar la vida, y lo hizo sin retroceder. En Hechos 12, 1, 2, KJV, leemos: En aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Santiago, hermano de Juan. Este pasaje breve, casi austero, nos relata un hecho de enorme trascendencia. Santiago fue el primero de los apóstoles en ser martirizado. Aquel pescador transformado en discípulo, aquel hijo del trueno moldeado por la gracia, se convirtió en testigo supremo de la fe al entregar su vida por el Evangelio. La decisión de Herodes de perseguir a los líderes de la iglesia buscaba ganar el favor de los judíos, que se oponían al movimiento cristiano. Al matar a Santiago, el poder político quiso apagar la llama que ardía en Jerusalén, pero lo que parecía una derrota fue, en realidad, una victoria eterna. Santiago no murió en vano, murió afirmando que Jesús, el mismo que había visto resucitado, era digno de toda lealtad, incluso hasta la muerte. La Escritura no detalla las circunstancias de sus últimos momentos, pero podemos imaginar la firmeza de su espíritu. Aquel que había bebido del cáliz de Cristo sabía que este era el cumplimiento de las palabras del Maestro. A la verdad, del cáliz que yo bebo, beberéis. Marcos 10:39, KJV. Lo que en un principio pudo sonar a una afirmación impetuosa se convirtió en realidad. Santiago bebió ese cáliz, no con arrogancia, sino con la humildad de quien comprendió que el discipulado incluye la cruz. La tradición cristiana afirma que su muerte impactó a quienes lo rodeaban. Hay relatos que mencionan que incluso uno de los guardias que lo custodiaba, al ver su valentía y fe, confesó a Cristo y fue ejecutado junto con él. Sea como fuere, lo cierto es que el testimonio de Santiago trascendió más allá de su propia vida. No fue un eco apagado, sino una semilla que inspiró a la iglesia a permanecer firme en medio de la persecución. Santiago no escribió epístolas ni dejó cartas como otros apóstoles, pero su vida y su martirio son una carta viva, grabada en el corazón de la iglesia primitiva. Su sangre se convirtió en testimonio silencioso pero elocuente de que Jesús era real, de que su resurrección no era una invención, sino una verdad que valía más que la propia existencia. El martirio de Santiago también nos recuerda que seguir a Cristo tiene un costo. En una época en la que la fe a menudo se presenta como un camino hacia la comodidad y la prosperidad, su historia nos confronta con la realidad de que el discipulado auténtico exige entrega total. Jesús mismo lo advirtió: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, y sígame. Mateo 16:24, KJV. Santiago encarnó estas palabras hasta las últimas consecuencias. Su ejemplo nos invita a reflexionar. ¿Estamos dispuestos a permanecer fieles aun cuando nuestra fe sea probada? Quizás no enfrentemos una espada literal, pero sí vivimos presiones, burlas, rechazos o pérdidas por causa de Cristo. El llamado es el mismo: no retroceder. Santiago nos enseña que la fidelidad no depende de las circunstancias, sino de la certeza de a quién hemos creído. El apóstol Pablo escribiría más tarde: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7, KJV.
Esas palabras bien podrían describir a Santiago. Su vida fue una carrera breve en comparación con la de otros discípulos, pero fue una carrera completada con honor. Guardó la fe hasta el final y recibió la corona de vida prometida a los que aman a Dios. Santiago 1:12. El martirio de Santiago también nos muestra el contraste entre el poder humano y el poder divino. Herodes, con toda su autoridad política, pudo levantar la espada y quitar la vida del apóstol, pero no pudo apagar el mensaje, no pudo detener el crecimiento de la iglesia. Al contrario, la valentía de Santiago se convirtió en una chispa que animó a otros a permanecer firmes. El poder humano es pasajero, pero el testimonio de un discípulo fiel trasciende los siglos. Es conmovedor pensar que aquel joven que un día dejó sus redes en Galilea, sin saber del todo a dónde lo llevaría el camino, terminó su jornada terrenal con un acto de suprema fidelidad. No retrocedió frente a la amenaza, no negoció su fe, no cambió su maestro por seguridad personal. Eligió permanecer fiel al que lo había llamado, y en esa fidelidad encontró la verdadera victoria. Hoy, siglos después, la voz de Santiago sigue hablándonos. Nos dice que el Evangelio no es una ideología, sino una verdad por la cual vale la pena vivir y morir. Nos recuerda que la fe auténtica no se mide por lo que obtenemos, sino por lo que estamos dispuestos a entregar, y nos invita a fijar la mirada en Cristo, el mismo Señor que lo fortaleció a Él, para que también nosotros podamos permanecer firmes en nuestras propias pruebas. Querido amigo, al escuchar la historia de Santiago, el discípulo que entregó su vida sin retroceder, somos llamados a examinar nuestro propio corazón. ¿Estamos dispuestos a permanecer con Cristo en todo momento? ¿Estamos listos para decir sí cada día, incluso cuando cuesta? La vida de Santiago nos anima a responder con valentía, confiando en que la gracia de Dios nos sostendrá hasta el final. Y al concluir esta historia, te invito a que no solo admires su ejemplo, sino que lo tomes como inspiración. Así como Santiago permaneció fiel, tú también puedes permanecer firme en tu fe. Jesús sigue llamando discípulos que no retrocedan, que vivan con la mirada puesta en la eternidad y que confíen en la promesa de la corona de vida. La vida de Santiago nos recuerda que el llamado de Jesús no termina en las comodidades de lo cotidiano, sino que nos conduce a una entrega total. Él fue testigo de la gloria, caminó con el Maestro, aprendió de sus palabras, y cuando llegó la hora de decidir entre la vida terrenal y la fidelidad a Cristo, no retrocedió. Su sangre derramada es testimonio eterno de que el Evangelio es verdad, de que la resurrección es real y de que seguir a Jesús siempre vale la pena. Hoy su voz sigue resonando a través de los siglos, llamándonos a mantenernos firmes en la fe, a no renunciar cuando llegan las pruebas, y a confiar en que la recompensa prometida es mucho mayor que cualquier sacrificio. La corona de vida que recibió Santiago está reservada también para todos aquellos que aman al Señor y permanecen fieles hasta el fin. Queremos invitarte a dejar tus peticiones de oración en los comentarios. Estaremos orando por ti y contigo. Suscríbete a este canal y activa la campanita para recibir más historias bíblicas que fortalecerán tu fe y tocarán tu corazón. Dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesita recordar que Dios nos llama a una fidelidad valiente. Que el ejemplo de Santiago inspire tu vida para que, sin retroceder, sigas el camino de Cristo con valor, amor y esperanza.